Hola chicos, Eh, bueno, con este tema de paisajes en movimiento, cerramos el tema espacio y paisaje. Lo que vamos a ver ahora es un poco la mirada semiótica y arqueológica, por supuesto, eh, sobre unos paisajes particulares vinculados al movimiento, principalmente a los paisajes que se van generando a partir del tránsito por los caminos. Primero vamos a revisar algunos conceptos semióticos sobre el paisaje, que bueno, es un poco para refrescar lo que ya venían viendo hasta ahora. Eh, y después vamos a ver tres casos particulares. Uno, eh, un planteo teórico-metodológico sobre cómo considerar a las rutas caravaneras como paisajes culturales, un trabajo de Axel Nielsen. Después un caso para las vías romanas desde una perspectiva fenomenológica. Y por último, ese es un trabajo de George Ananchet. Y por último, un trabajo de Gonzalo Pimentel sobre la virtualidad asociada a los caminos andinos. Bien, para el repaso de los conceptos semióticos sobre el paisaje, nos vamos a basar en el trabajo de Lindström y colaboradores, que se llama Semióticas del Paisaje, Contribución a una teoría de la cultura. Eh, es un trabajo muy interesante, por supuesto que tienen que leerlo para este tema. Eh, y simplemente vamos a repasar rápidamente algunos conceptos generales que van a servir para entender mejor los casos que vamos a ver más adelante. En este trabajo los autores de alguna forma describen el enfoque semiótico del paisaje. Dicen que este enfoque un abordaje, o propone un abordaje que es escéptico de las afirmaciones científicas sobre la posibilidad de representar miméticamente los procesos reales que dan forma al mundo que nos rodea. Es decir, eh, son escépticos de que se pueda obtener una imagen objetiva de la forma eh, en que se puede representar un paisaje o que se pueda representarlo de un modo real o fiel, eh, porque, como dice más adelante, es necesario tener en cuenta los procesos de significación que la misma comunidad va haciendo sobre ese paisaje eh, y de los modos que los representa internamente. Es decir, no se trata de algo que esté fuera de nuestros procesos perceptivos, sino que es algo que se va construyendo eh, en una interacción diádica o de ida y vuelta, basada prácticamente en estas acciones cotidianas sobre ese medio físico que nos rodea. El estudio del paisaje no puede ignorar los procesos de significación cultural y a su vez debe considerar que tales significados están fundados en los procesos materiales de la vida. Es un resumen de lo que acabamos de decir. Según estos autores, las características de los paisajes que de alguna forma tienen mayor consenso entre la comunidad académica serían las siguientes. Uno, que el paisaje es una noción holística, es decir, total, que relaciona sus aspectos físicos con las ideas que tienen de él los sujetos que lo perciben. El paisaje, definitivamente, es un fenómeno humano. Por otro lado, dentro de estas características de los paisajes, es que diversas culturas tienen diversos paisajes. Eh, Cada cultura va a representar el paisaje en el que se desarrolla cotidianamente de una forma particular y diferente a otras comunidades.
El paisaje adquiere su forma a través del tiempo, es un fenómeno histórico. En él se generan marcas que luego son interpretadas y usadas para la construcción de identidad. Es decir, el devenir histórico de una comunidad va a ir generando consecuencias materiales en ese espacio, en esa construcción del paisaje, y que luego las sucesivas generaciones van incorporando dentro de su discurso histórico y de los procesos de creación de identidad. La percepción del paisaje es colectiva e individual. Ambas percepciones no son contradictorias. Efectivamente, de modo colectivo, una comunidad genera una idea de paisaje, pero sabemos que cada comunidad está formada por distintas integrantes o distintos tipos de individuos, donde se pueden dar percepciones distintas de ese medio en función del género, de la posición social del individuo, del grupo etario del cual forma parte, etc. Por lo tanto, tenemos una concepción de ese paisaje como comunidad y una concepción de ese paisaje de forma individual. Y por último, que el paisaje tiene un aspecto areal y dimensional, digamos, eso es innegable. Si bien los paisajes son una construcción social, también poseen elementos físicos, tangibles, que van a entrar en procesos de significación procesos de significación particulares dentro de la comunidad y en un momento dado de su vida. Específicamente, los abordajes semióticos de los paisajes, estos autores los dividen en dos grandes grupos. Esto un poco lo vimos también en la clase de arte rupestre, cuando planteamos las relaciones que establece los estudios de arte rupestre en relación al paisaje. Estos dos grandes grupos eh, se refieren a aproximaciones semiológicas, es decir, de corte estructuralista, susuriana, y las aproximaciones semióticas de corte fricciano y pragmático. Así para repasar rápidamente estos conceptos, en las aproximaciones semiológicas se presenta esta analogía del paisaje con el sistema de la lengua. Ahí vemos abordajes del paisaje como texto, como una representación, y aproximaciones que desarrollan abordajes particulares como la geosemiótica o la semiótica existencial, o aproximaciones que tienen en cuenta estas conformaciones de significados en función de similitud y diferencia. En todos los casos, abordan al paisaje como un todo coherente, cuyos signos constitutivos están relacionados de acuerdo a un código que puede ser comprendido por quienes los habitan, por quienes habitan estos paisajes. En las aproximaciones semióticas entran en juego la cuestión de las dinámicas sociales, las prácticas sociales particulares que van modelando esos paisajes, la forma en que se vive eso experiencialmente a partir de abordajes fenomenológicos, o también con una idea, esta idea más Kirsiana del signo, de las tres partes del signo. Hay un caso particular que estos autores analizan, donde se aborda dentro de esta concepción periódica del signo al paisaje como objeto, la idea del paisaje como la representación, y introduciendo como una mirada particular el concepto de interpretante, donde este autor ubica a la comunidad jugando ese rol. Los autores critican esta perspectiva porque de alguna forma se contradice con los planteos originales de Peirce en cuanto a que el interpretante no es el intérprete, pero de todas formas valoran
la propuesta como algo que tiene que mejorarse o pulirse más para que funcione mejor. Dentro de estos abordajes pragmáticos está también las propuestas que entienden al paisaje desde el concepto de cronotopo. Es un concepto que se desarrolla desde la crítica del arte con un autor en particular que es Mikhail Bakhtin, y que tiene la interesante mirada de ver en ciertos elementos del paisaje como puntos donde se fusionan las dimensiones de tiempo y espacio, lo cual es una mirada súper interesante, sobre todo para nosotros los arqueólogos, para entender a los sitios arqueológicos como esos lugares que a través de la sucesión de distintas generaciones de habitantes de ese lugar pueden haber ingresado en sistemas de significación diferentes. No necesariamente una generación va a olvidar ese lugar, sino que se pueden dar procesos de significación que lo incorporen a su forma de ver el mundo, la realidad, su cosmología. Y por último, otras visiones ya de cortes mucho más semióticos especializados, que tienen que ver con situaciones de cambios dentro del paisaje vinculados a contextos específicos de las sociedades en cada momento de su historia. Y por último, aproximaciones ecosemióticas, algo que idea, digamos, una línea de investigación que se va desarrollando dentro de la sociobiología, que trata de abordar las relaciones entre naturaleza y cultura de forma integrada para tratar de entender esos paisajes eh, una, eh, desde una mirada más ecológica en su relación con los individuos, entendidos como un organismo más dentro de ese ambiente. Bien, lo que va a proponer Nielsen es de alguna forma muy relacionado con lo que acabamos de ver. Él va a definir al paisaje como el conjunto de relaciones entre la gente y los lugares que brindan la estructura espacial a la experiencia y a la acción, y a la práctica como locus de reproducción. Cabe pensar que los sistemas viales pueden ser fructíferamente investigados como paisaje. Es decir, tenemos una definición de paisaje, pero acá ya hemos integrado la cuestión de los caminos para ser abordados directamente como paisaje. Dice el autor que un proyecto así tomaría como punto de partida el análisis de las actividades y de la cultura material asociada a los viajes y al tráfico, y a partir de allí buscaría identificar los principios generativos que dan cuenta de las relaciones entre los viajeros y los lugares que habitan a lo largo de las travesías. Es decir, el camino va a poner en contacto al viajero con determinados lugares donde se van a reproducir elementos característicos de su propia cosmovisión, generando paisajes muy relacionados a ese grupo que viaja o a esos individuos que viajan, pero que pueden ser relacionados a las concepciones de paisaje en la comunidad de origen. Como les dije, vamos a repasar solamente los conceptos teóricos que plantea Nielsen. Les recomiendo también que lean el trabajo es un trabajo muy accesible y analizando casos particulares para el altiplano boliviano. Continúa Nielsen diciendo que
se debe partir de la premisa de que la espacialidad de los viajes, como la de cualquier otra actividad, obedece siempre a tres lógicas. Este es un planteo original de Nielsen, eh, que no con esta especificidad se presenta en otros trabajos, pero que ustedes ya van a ver a medida que vayan avanzando en las lecturas, también están presentes en esos trabajos. Lo que hace Nielsen es de alguna forma sistematizar esa mirada particular o ese abordaje particular de los caminos. Entonces estas tres lógicas las define como instrumental, que refiere a los requisitos funcionales de la circulación, dados sus objetivos y sus recursos disponibles; una lógica semiótica, que deriva de las concepciones del mundo puestas en juego por los distintos sujetos que participan del tráfico y en cuyo marco cobran sentido los bienes, los lugares, los actos y las personas; y una lógica social, que concierne a la interacción entre los distintos agentes que de un modo u otro intervienen en las travesías y los intercambios, así como las estructuras y poderes que regulan estas negociaciones. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica del viaje se van a dar estas tres dimensiones distintas de la práctica, que como dice más abajo, no se pueden separar, pero que necesitan ser diferenciadas para poder abordarlas arqueológicamente. Esta lógica instrumental nos va a mostrar la práctica en sus aspectos materiales, funcionales, en relación a cómo se organiza el viaje, cuáles son los elementos que forman parte de la parafernalia, de la carga, o de las herramientas que se usan durante la travesía. La lógica semiótica tiene que ver con la forma en que se relacionan esos viajeros con el medio y los significados que van otorgando a los distintos rasgos del paisaje, y que, como vamos a ver en el trabajo de Pimentel, son elementos claves en la realización de los viajes de intercambio. Es decir, el modo en que el viajero va significando ese camino que va a transitar. Y la lógica social, que ya tiene que ver, o mejor dicho, que nos obliga a pensar en el tipo de relaciones que el viajero pone dentro de los objetivos del viaje en la interacción con las otras comunidades o las otras sociedades con las que va a conectar. Dice Nielsen que si bien los factores que constriñen instrumentalmente los viajes pueden generalizarse a cualquier caso que reúna condiciones limitantes similares, los significados y las socialidades asociadas obedecen a procesos históricos particulares, que deben ser develados a través de un análisis interpretativo que contemple también otro tipo de evidencias, por ejemplo, los modos de significación propios de los objetos, las metáforas, los contextos, las homologías entre ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos estar analizando grupos caravaneros o viajeros de distintas partes del mundo, y que hay ciertos aspectos materiales que se pueden presentar como similares y que tienen que ver con la logística del viaje, pero no podemos dejar de prestar atención en aquellos otros aspectos materiales que nos estén planteando esas otras relaciones que el viajero va estableciendo con el medio que transita, o de la forma en que se relaciona con los distintos rasgos del paisaje. Esas cosas van a cambiar, obviamente, de comunidad en comunidad. Algo muy importante a continuación es la dimensión histórica del paisaje. No se limita a las particularidades del contexto político-cultural, sino que abarca también su situación en una genealogía de prácticas cuyos rasgos se acumulan en los lugares como mejoras, marcas, desechos, memorias, saberes y actitudes. Este aspecto de los caminos es crucial
a la hora de encarar el estudio de una red vial o de un camino de tráfico. Porque la práctica del tráfico, la práctica del viaje, va a ir generando una serie de consecuencias materiales vinculadas con los campamentos que tienen que realizar los viajeros durante su derrotero, o con los lugares donde practican sus ceremonias o establecen los diálogos con las deidades que se involucran en ese viaje. Y todas esas marcas, de generación en generación, van construyendo memoria social y que van a cobrar significados especiales en la reproducción social de la práctica del viajar y también en la reproducción social de esa comunidad. Son elementos que también van a constituir después parte de la identidad de esas comunidades. Continúan diciendo que cuando se estudian los paisajes viales, entonces, es importante considerar también su desarrollo en el tiempo y el diálogo con el pasado que éste implica. Es decir, el viajero, a lo largo del camino, no solamente está transitando ese camino, sino también que está repasando un pasado que lo vincula a él no solo a ese paisaje, sino también a lo que hicieron sus antepasados en ese mismo paisaje. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo de Ananchep, también así vamos a repasar los aspectos principales de este trabajo. Ananchep propone un abordaje fenomenológico del paisaje. También comienza con una definición de paisaje, similar a la que ya hemos venido dando hasta aquí. Y lo que va a decir Ananchep es que los caminos brindan la posibilidad de estudiar la percepción del movimiento a través de un espacio que despliega contenidos ideológicos de poder e identidad, los cuales están íntimamente involucrados en nuestra construcción social del mundo. Es decir, todos esos significados con los que está cargado el paisaje van a servir para que nosotros mismos vayamos haciendo esa construcción social de la realidad. Una perspectiva fenomenológica puede dar cuenta de algunas de las formas en que los usuarios de los caminos en la Italia romana podían percibir o quedar expuestos a nociones de poder e ideología en paisajes de movimiento. Sostiene el autor que simplemente usando los caminos, los viajeros se encontraban con objetos y paisajes impregnados de diversos significados que servían para legitimar la hegemonía de Roma. Hay algo que es muy importante en el ejemplo que analiza Ananchep, que es que al crecer en extensión el Imperio Romano, se da una situación particular que hasta ese momento los caminos eran esos, caminos que conectaban comunidades o localidades en particular, pero que no tenían otra concepción diferente dentro de las distintas comunidades que más que la vía que permitía conectar esos distintos espacios. Entonces lo que propone Ananchep que el cambio que va a generar el Imperio Romano sobre ese espacio es que va a tomar a los caminos como un acto político. Es decir, los caminos se van a transformar en una extensión del poder central. Es como una forma de extender la agencia del poder político en Roma sobre el resto del imperio. Al transformar los caminos en acto político, la información que se está dando, o los conceptos que se van a dar a las distintas comunidades, a los distintos pueblos que formaban parte del imperio, es que ya no era algo disociado dentro del espacio, sino que todo ese espacio
estaba vinculado a un centro político y de poder. Ya los caminos no eran los caminos de las comunidades, sino los caminos del imperio o del emperador. Estos caminos estaban jerarquizados, obviamente, en función de su importancia comercial, o si tenían que ver eh, con caminos de comunidades pequeñas o que unían poblados o ciudades más grandes. Dentro del esquema organizativo del imperio estaba la posibilidad de la construcción de caminos públicos, es decir, auspiciados por el poder central, o los nobles tenían la posibilidad también de construir sus propios caminos. A su vez, dentro de los caminos habían monumentos y otros rasgos arquitectónicos asociados, vinculados eh, con situaciones administrativas particulares. Y por otro lado, el imperio también establece una serie de normas en cuanto al uso de los caminos, por ejemplo, caminos que no lo podían usar de igual forma hombres o mujeres o niños, o en función de su posición social, si eran campesinos o si eran soldados. Eh, por lo tanto, esa estructura vial romana hacía disponible una cantidad de información que el solo hecho de transitarlo a las personas restringía sus capacidades de acción eh, a medida que se desplazaban por ello. Una persona, dependiendo del género o la posición social, sabía por dónde podía y por dónde no podía transitar, en dónde tenía que pedir permiso. Y a su vez, en los caminos se desplegaban una serie de rasgos que permitían ubicar en el espacio al individuo en relación al centro de poder. Es decir, el imperio desarrolla una red de caminos, pero que también es una red de conceptos que permite o que le da un marco de referencia a todos los habitantes del imperio en términos de su distancia, su dependencia o los distintos niveles de dependencia del poder central. Uno de esos rasgos que van a ver en el trabajo tiene que ver con lo que llamaríamos ahora los carteles viales en nuestras rutas. Uno de esos rasgos eran los millarios, que ofrecían información de ubicación precisa en cuanto a distancia a la población más cercana y en todos los casos la distancia al centro, que era Roma. Y por otro lado también, la construcción de los caminos estaba altamente normada, auspiciadas por el poder central y realizadas por especialistas que otorgaban a la construcción del camino eh, esta connotación de acto político. Bien, el último caso es el trabajo de Gonzalo Pimentel. En este caso, Pimentel va a trabajar sobre las cuestiones materiales vinculadas a la ceremonialidad de los viajeros en los caminos y cómo se despliega o cuáles son las razones para que haya este despliegue ritual eh, asociados a los caminos. Dice que desde una perspectiva regional va a analizar las prácticas rituales del tráfico a partir de un conjunto de sitios arquitectónicos de carácter ceremonial que se identifican en asociación a rutas prehispánicas en el desierto de Atacama. En esta perspectiva, Pimentel va a trabajar con
documentos de los primeros cronistas españoles cuando llegan al mundo andino, eh, y que van a describir de una forma esas prácticas o la relación de las personas con sus paisajes de movimiento, que van a llamar la atención a los españoles porque van a notar que en esa relación que establecían el habitante andino eh, con el medio, establecía o humanizaba los rasgos que formaban esas partes del paisaje. Por supuesto, los caminos no quedaban exentos de esta humanización que hacían los andinos. Dice, los caminos eran concebidos como entidades vivas con las cuales los viajeros necesariamente tenían que dialogar si querían tener éxito en sus travesías, a través de una relación de intercambio que se establecía a través de prácticas altamente normadas y estructuradas socioespacialmente. Tales prácticas, por supuesto, van a tener consecuencias materiales en el espacio. Es decir, los caminos andinos, o mejor dicho, en los caminos andinos hay un despliegue de rasgos materiales que tienen que ver con esta forma particular de relacionarse de los viajeros con aquellos no humanos con los cuales tienen obligación de dialogar para que sus viajes sean exitosos. Y eso obviamente se expresa a través de rituales específicos vinculados a los viajes. Acá ven una foto, ahí se pueden ver un poco cuál es la imagen de estos caminos antiguos que atraviesan estos lugares eh, supuestamente vacíos o inhabitados, pero que a lo largo del derrotero de estos viajeros, como ven en el otro mapa, se van generando estos lugares que tienen que ver con las prácticas rituales de los viajeros. Entonces lo que va a hacer Pimentel es ir analizando toda, digamos, esa espacialidad de los rituales en los caminos. Dice Pimentel que con el ritual se pretende asegurar la protección de las deidades, pero en la lógica andina este constituye un equilibrio precario que no asegura necesariamente su favor. De ahí la persistencia, recurrencia y normatividad del acto ritual. Esto es bien interesante. Los rituales que realizan los viajeros, pero también los pastores y los agricultores, establecen un equilibrio entre los humanos y las deidades que no es permanente y tiene que ser reactivado regularmente para que se pueda seguir manteniendo ese equilibrio. Es decir, los efectos del acto ritual son perecederos y deben reactualizarse cada periodo de tiempo específicos en función del ciclo o el calendario ritual de cada actividad. En el caso de los viajeros, es en función del espacio en que se van a ir estructurando esas distintas prácticas rituales que van a tener el objetivo de restablecer el diálogo y el equilibrio con las deidades que tienen que proteger su viaje. Dentro de los aspectos materiales, rituales en los viajes, Pimentel va a trabajar sobre 4 rasgos particulares, que son las zapachetas, la foto que está arriba a la izquierda, las oquedades o sepulcros, que son unas depresiones que se realizan para realizar diversas ofrendas, esa foto que está arriba a la derecha, los sitios de muros y cajas, también vinculados a diferentes tipos de ofrendas y con emplazamientos espaciales distintos a los otros. Y por último, estos lugares de ofrendas
de minerales de cobre. Todos estos elementos forman parte de distintas prácticas rituales de los viajeros y que se dan en contextos específicos de los caminos y que están orientados justamente a, lo que le decía hace un momento, a establecer ese diálogo con las divinidades que o pueden favorecer el viaje o pueden perjudicar el viaje. Finalmente, una pequeña reflexión, una de las reflexiones de Pimentel respecto a la ritualidad en los caminos, dice: de esta manera, los bienes ofrendados a las divinidades dan cuenta de una gran variedad de elementos con que los viajeros circularon, aunque obviamente no todos. Es de suponer que ante cada sitio ritual, el caminante le ofrece a las deidades parte de su carga, destinada a su propia subsistencia y logística en el viaje, y parte de aquellos bienes que posteriormente intercambiará con otros seres humanos. Más estrictamente, la organización y el destino de los bienes con que viaja son teriádicos, ya que además de cargar para el intercambio entre humanos, lo hace también para el intercambio con las divinidades y para su propia subsistencia. El sentido del viaje, entonces, no es sólo el intercambio final entre los humanos, sino igualmente los intercambios intermedios, aquellos que hacen con las deidades. Esto último es tan relevante como lo primero, porque en definitiva el éxito del tráfico entre humanos es dependiente del éxito del intercambio con los seres no humanos. Esto pone o hace mucho más claro lo que les comentaba hace un momento. No se puede abordar una práctica social, fuere cual fuere esta práctica que nos interese, como algo que puede ser interpretado desde una sola dimensión, supongamos económica. Eso es solamente una mirada, va a ser una mirada sesgada de esa práctica. Porque como queda claro en este fragmento de texto que les copio aquí, es que en la dinámica del viaje, el objetivo de intercambio con su punto de destino tiene que ser con la anuencia de las deidades. Los lugares de viaje suelen ser restringidos en términos de recursos y suelen ser espacios muy peligrosos que necesitan ordenarse o de alguna forma filtrar el caos de esos lugares y darle un orden. Y ese orden va a estar dado por la ritualidad permanente a lo largo del camino. Por lo tanto, como dice acá, si mi objetivo es comerciar con la otra comunidad, también tengo que tener presente que para poder llegar hasta la otra comunidad, tengo que comunicarme con las deidades que habitan los lugares y que me van a permitir a mí tener éxito en ese viaje. Y es interesante también esto de que el intercambio tiene una estructura periádica, lo cual deja claro también que la categoría se establece como una suerte de misma categoría en términos existenciales entre el viajero y la deidad. Hay un trato humanizado de la deidad, para la cual la ofrenda que se realiza, en la ofrenda que se realiza intervienen todos los elementos que participan en ese viaje. A las deidades, en el ritual, les voy a ofrecer lo que tengo pensado comerciar con la comunidad a la cual voy a arribar, pero también le voy a ofrecer los alimentos o los recursos que yo necesito para subsistir durante el viaje,
y a su vez voy a ofrecerles objetos particulares o bienes particulares que tienen que ver con las necesidades de esas deidades en particular. Eh, Bien, como conclusión a todo esto es que el, la, el trabajo de análisis del paisaje en los caminos ofrece una serie de alternativas en cuanto a la posibilidad de obtener información de las sociedades prehispánicas, distinta y complementaria a la que uno puede obtener a partir de los análisis en los sitios, hablemos, digamos, de nodales, en los lugares donde se asienta la aldea o el poblado que estamos investigando. Por lo tanto, están estos paisajes vinculados a las actividades más localizadas, pero a su vez también los paisajes que tienen que ver con el movimiento de las personas y en los cuales se van a desplegar distintos tipos de agencias y distintos tipos, o mejor dicho, distintas formas de relacionarse con los elementos de ese paisaje. Bien, la bibliografía queda ahí está acá ahí en el Power, ahí tienen las referencias bibliográficas. Eh, Todo es accesible a través de internet, si tuvieran algún problema de conseguirla. También está en la bibliografía de la cátedra y si no me lo piden y se las paso, no hay ningún problema. Eh, Recomiendo, por supuesto, que estos 4 trabajos que hemos citado en este PowerPoint los lean porque van a tener así como la idea más completa de este tema particular que son los paisajes vinculados a los caminos de Altaranza. Bueno, nos estamos viendo. Adiós.